Hola, buenos días a todos de nuevo. Vamos a comenzar la mesa un poco más novedosa en cuanto al curso de actualización de cardiología, que ya esta es la cuarta edición, desde el punto de vista que había que adaptarla a lo que nos está pasando, ¿no? La mesa de COVID, la crisis esta que nos ha cambiado y que esperemos que nos sirva para que no se repita, o por lo menos si se repita, que ya tengamos muchas lecciones aprendidas. Vamos a hacer una visión general de cómo ha sido la pandemia. Comparto la moderación con Nieves Tarín, que es la directora médica del Hospital de Móstoles, y que intentaremos hacerlo lo más ameno posible. Va a participar un cardiólogo, el doctor Álvaro Aceña, que es cardiólogo del Servicio de Cardiología de la Fundación Jiménez Díaz, y que en esta adaptación que hemos tenido, pues es uno de los, como decía el doctor Tuñón al principio, en la inauguración, que se ha incluido completamente en el manejo de los pacientes COVID. Él ha participado en las 3 olas también con el equipo de los neumólogos en ver pacientes COVID, va a dar la visión cardiológica, pero muy bien representada desde el punto de vista que su adaptación ha ido muy dirigida al manejo de estos pacientes. Posteriormente, los doctores Francisco Muñoz y Francisco Gómez son los directores del Centro de Salud de Segovia y del Centro de Salud de Alameda. Nos van a hacer a pachas cómo ha ido adaptando los centros de salud desde justo hace un año a cómo estamos ahora. Y al final el doctor Sort, Jorge Sort, que es el responsable, el director de continuidad que lleva ahora la continuidad asistencial en la Fundación, nos dará pues cómo ha habido una adaptación de nuestro hospital, de la Fundación Jiménez Díaz, y la parte de la atención de todos los pacientes y los seguimientos que hemos tenido en coordinación y la continuidad de los pacientes con los centros de salud. Para que no nos retrasemos y que vaya bien en orden, si os parece, doctora Aceña, Álvaro, tienes la palabra y nos hablas de la cardiología y el COVID, además dentro de lo que ha sido la pandemia. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Si me podéis confirmar que se me oye y se ve así alguien de vosotros, Sí, sí. perfecto. Sí. Bueno, yo voy a dar esta charla gracias a los organizadores, a Óscar, por sus palabras, a la Sociedad Castellana, por invitarme a participar en esta charla, que es una charla un poco ambigua, genérica, no sabemos muy bien, hacia dónde orientarla. Y qué es esto del cardiólogo ante el COVID. Evidentemente ya llevamos 3 olas, probablemente vendrá una cuarta o no, no lo sabemos, qué es lo que nos deparará el futuro. Y yo ante el cardiólogo ante el COVID, pues voy a hacer un poco una breve introducción de cómo nos preparamos, qué es lo que hicimos y después pues cosas que han ocurrido en el mundo de la cardiología relacionadas con la pandemia de COVID, ¿no? Entonces, la frase más recurrente que más nos dijeron hace un año, en febrero, es que el coronavirus pues era como una gripe. Y nosotros pues nos pusimos a revisar todo lo que había de gripe, que hay muchísimo publicado. Desde el año 2004 se habló ya que el riesgo de infarto y de ictus se aumentaba en todos los momentos en los que la gripe estaba presente en las sociedades. En el año 2016 el JAMA publicó que los brotes de gripe iban asociados posteriormente a un aumento de la mortalidad cardiovascular y nosotros en el hospital muchas veces lo veíamos y lo percibíamos. Lo que vemos a veces es que se llenan las urgencias con infecciones respiratorias, se llenan las plantas de medicina interna con los neumólogos saturados de infección respiratoria y los cardiólogos parece que estamos todavía tranquilos y según empiezan a vaciarse esas plantas de neumología y de medicina interna, empiezan a llenarse de nuevo las plantas de cardiología con episodios de infarto y de insuficiencia cardíaca un poco más tardío que el momento en el que aparece la infección. ¿Por qué, por ejemplo, el infarto? Pues porque el infarto se describen clásicamente 2 tipos de infarto. Un primer infarto
que sería en el que un trombo ocluye una arteria por una ruptura de la placa, y un segundo, que es el infarto tipo 1, y un segundo tipo de infarto que es aquel en el cual el miocardio no es capaz de aportar las necesidades que tiene el cuerpo por la presencia de una infección sistémica y un aumento de las demandas a ese corazón que tiene. A veces es porque tiene cardiopatía isquémica crónica, o a veces es porque la demanda está muy alta. Y un año antes del inicio de la pandemia, en el año 2019, salió este editorial por un infectólogo muy conocido, el doctor Daniel Musser, que decía que, bueno, que era una oportunidad para que los pacientes que tenían que ingresar por una infección se les reevaluara las necesidades de estatinas y de aspirina, y si tenían indicación por sus comorbilidades, diabetes o enfermedad previa, pues que se iniciaran, o que por lo menos se mantuvieran y no se quitaran durante las infecciones. Esto era un poco lo que se había dicho mucho con respecto a la gripe, y no paraban de repetirnos: gripe es como una gripe, es como una gripe. Cuando viene una pandemia, pues nosotros, manos a la obra. Viene una pandemia a nivel mundial, todos los cardiólogos, hablo de mi parte, seguramente que en otras partes también fue exactamente igual, nos pusimos a desarrollar ciertos grados de estudios y de trabajo relacionados con cómo podíamos intentar disminuir esa mortalidad que tenía esta infección a costa de lo que nosotros sabemos. Y aquí, por ejemplo, hay que agradecer cosas como el comité de ética de este hospital, el Instituto de Investigación, que algo que es absolutamente impensable. El 13 de marzo enviamos un protocolo para ver si nos dejaban hacer un estudio sobre los pacientes COVID positivos, y el 19 de marzo, en solo 6 días, alguien que haya visto cómo funcionan todas estas cosas, esto es un tiempo absolutamente récord, nos certificaban el estudio y nos daban la aprobación para hacerlo. No solo este hospital, sino que estoy seguro que en otros centros también se trabajó igual de rápido. La propia Agencia Española del Medicamento, les mandamos el 17 de abril el que queríamos hacer un estudio en los pacientes COVID como si fuera un ensayo clínico, y en 27 días nos habían mandado la aprobación, cosa que en los estudios previos superaban los 2 meses y medio el tiempo para hacer estudios. Esto generó un momento en el cual, todos sabemos, hubo una gran cantidad de información científica en el mundo del COVID, en todos y cada uno de los campos, y en la cardiología también. Nos llegaban todo el rato ensayos clínicos a través de WhatsApp, la gente en Twitter colgaba todas las novedades, todas las percepciones que estaban teniendo, las revistas hicieron un esfuerzo y todo lo publicaron en Open Access para que todo el mundo pudiera acceder sin necesidad de pagar. Hubo cientos de webinares en el que hablaban de las novedades, de las cosas nuevas que teníamos, y la realidad es que nos enfrentamos a que nunca en la historia de la humanidad, en muy pocas semanas, todo el mundo sabía muchísimo sobre COVID. Eso, en mi opinión, esto ya lo traslado a mi opinión, generó un pequeño problema probablemente en la primera ola, en la cual en cardiología siempre hemos trabajado con las clases 1, que son aquellas que se deben hacer, la clase 2A, que parece que se debe hacer, la clase 2B, que nos lo podríamos plantear, la clase 3, que no tiene beneficio, y los niveles de evidencia, que eran en función de si había ensayos clínicos, si había opinión de expertos, y surgió con el COVID un nuevo nivel, que era el nivel T, que era lo que opinaba la gente en Twitter. Si la gente decía en Twitter que había que hacer algo, la gente se ponía rápidamente a actuar así sobre los pacientes sin una clara situación, sin una clara evidencia científica que teníamos detrás. ¿Qué es lo que pasó? Si nos fijamos en este estudio, esto es del otro día, de martes creo que fue, puse COVID-19 en PubMed, y si os fijáis aquí ya va por casi 106.000 artículos en menos de un año. Eso implica que habría que leerse 300 artículos al día para saber todo lo que se ha publicado en PubMed, que es lo publicado. Sabéis que hubo épocas en las que nos mandaban por WhatsApp, por Twitter, se colgaban los preprint cuando la gente no los había ni revisado. Pues ya publicados hay 106.000 artículos. Hubo semanas, este es un artículo que se publicó, en el que hubo semanas que prácticamente hubo más artículos publicados que muertos por COVID, a pesar de la cantidad de muertos por COVID que ha habido. Es decir, que la información que hemos recibido en esta pandemia ha sido difícil, muy difícilmente abarcar. Y aquí me remito a 2 situaciones en las cuales hablaba uno de nuestros primeros grandes investigadores, ¿no?, el doctor Ramón y Cajal, que decía que pues había los investigadores en cualquier campo deberían tener
perseverancia en el trabajo y que el afán de llegar antes nos lleva a veces a incurrir en ligerezas. Y esto se vio en revistas de altísimo impacto como New England, como Lancet, que tuvieron que retractar artículos que habían publicado porque realmente parecía imposible que pacientes, había el estudio famoso publicado en New England que iba sobre enfermedad cardiovascular y pastillas que ponemos los cardiólogos para enfermedad cardiovascular, parecía que eran capaces de publicar 8.900 pacientes hospitalizados en 169 hospitales del mundo, habían sido dados de alta el 28 de marzo, los últimos pacientes, el corte, y ya estaba el artículo publicado, escrito, hecha la estadística, revisado y publicado el 1 de mayo. Realmente esto, cualquiera que se dedique a esto, sabe perfectamente que en 34 días esto era algo imposible y llevó a tener que retractar artículos relacionados con enfermedad cardiovascular muy pronto. Además de que tuvimos al principio de la primera ola, si os acordáis, empezó a surgir lo del famoso receptor ECA2 que utilizaban el coronavirus para entrar en la célula y que los fármacos del sistema renina-angiotensina-aldosterona podrían elevarlo y se planteó el sustituir los fármacos del sistema renina-angiotensina por otros fármacos como los calcioantagonistas, y esto rápidamente, afortunadamente, tanto las sociedades científicas como por artículos publicados que hubo, salió que no era necesario, aunque hubo algunos otros como el famoso artículo de Mera, que se tuvo que retractar a las 2 semanas porque realmente no eran capaces de justificar la mayoría de los datos que habían metido ahí. Por lo tanto, después de esos primeros momentos, ese primer mes, en que parecía que esto no era como una gripe, que la mortalidad no era mucho más alta, que muchos artículos que salían se tuvieron que retractar, ahora que ya estamos al final de la tercera ola, o en medio, no lo sé exactamente en qué punto llamarlo, la gran pregunta que decimos es ¿qué sabemos desde la cardiología y el COVID en el momento actual? ¿O qué podemos decir realmente que sabemos? Bueno, pues yo creo que las 4 cosas de las que voy a hablar, evidentemente un poco pasando por encima por el tiempo que hay, es que sabemos de biomarcadores cardíacos y COVID, que sabemos de síndrome coronario agudo y parada cardiorrespiratoria y en la época COVID, qué sabemos de las miocarditis y qué sabemos de las arritmias en el entorno y en la situación de COVID. Pues con respecto al biomarcador, lo primero que tenemos es que sabemos que los pacientes que están hospitalizados por coronavirus, hasta un 40% de ellos pueden elevar troponina, que evidentemente esto se relaciona, muchos casos de esto se relaciona con lo que hablábamos al principio, ese famoso infarto tipo 2, es decir, gente que tiene cardiopatía previa, que tiene una infección, por lo tanto demandan más a ese corazón y ese corazón no es capaz de aportarlo, y por lo tanto los pacientes que tienen COVID pues se relaciona con la severidad de la enfermedad, con otros marcadores trombóticos inflamatorios que se han visto, a más mayor y más factor de riesgo, más probabilidad de elevar troponina y con la presencia de enfermedad previa. Y por supuesto, como todo esto tiene peor pronóstico, tener una elevación de troponina en el ingreso por un coronavirus es peor que no tenerla. Pero, sin embargo, no aporta mucho más valor pronóstico que otras escalas como el Apache o el SOFA o la edad avanzada que ya sabemos. Y que lo que no es necesario muchas veces es la realización de ecos. Y esos ecos no solo es que no sean necesarios, que a veces evidentemente son importantes, nunca deberíamos tener una troponina y nunca deberíamos pedir un eco si esos pacientes no tienen electros, porque como sabemos en cardiología nosotros no evaluamos troponinas, evaluamos una circunstancia del paciente que va asociada a una de ellas es la troponina, pero siempre, igual que hemos podido sacar una troponina, se puede hacer un electro a estos pacientes, que parece importante. Lo de siempre, la troponina aislada no tiene valor, lo que tiene más valor es una determinación seriada de la troponina, y realmente no hay una estrategia específica y se debe tener en cuenta en base a la clínica del enfermo, al electrocardiograma, a esa seriación de troponinas, a otros datos como la hipoxemia que tenga el paciente, pero la realidad es que hasta el 40% de ellos la elevan. ¿Qué ocurre si elevas la troponina? En otro artículo publicado el año pasado, pues que si elevamos la troponina a mayores niveles de troponina, más probabilidad de muerte intrahospitalaria, más probabilidad de que si estás en el ámbito hospitalario ingreses, y más probabilidad de que el alta se retrase. Es decir, la elevación de troponina sabemos que tiene un impacto sobre los pacientes hospitalizados por COVID de manera importante. Al igual
que otro de los biomarcadores que utilizamos en el corazón, que es el ProBNP. Por ejemplo, en este estudio que hicieron un metaanálisis de 6 estudios en el que había 976 pacientes ingresados por COVID, se encontró una asociación entre los niveles elevados de ProBNP y la mortalidad de los pacientes con COVID. ¿Por qué? Pues parece razonable. El ProBNP nada más que nos está expresando es que es un corazón sometido a alta presión para conseguir llegar al gasto. Eso significa que ese corazón tiene sufrimiento, está sobrecargado y evidentemente tener un COVID y que tu corazón esté sobrecargado es infinitamente peor que tener un COVID y tu corazón no esté sobrecargado. O sea que los pacientes que fallecen tienen niveles de ProBNP más elevados y tener niveles de ProBNP elevados se asocia a mayor riesgo de mortalidad. Es decir, que los biomarcadores hasta aquí, sabemos que los 2 biomarcadores cardíacos lo que son es un marcador pronóstico, es uno de los datos que nos puede pensar que esos pacientes van a tener un mal pronóstico. Con respecto al síndrome coronario agudo en los pacientes que han tenido COVID, pues aquí, por ejemplo, los primeros, que fueron los primeros que tuvieron la primera ola en publicar, fueron los pacientes que tuvieron un infarto en el área de Milán, en la zona del norte de Italia. Aquí publicaron un estudio de los 28 primeros pacientes con COVID-19 que tenían un infarto, solamente un infarto además con elevación del ST, es decir, el electrocardiograma con una elevación clara del ST, pues cuando hicieron cateterismo a esos pacientes, solamente en 2/3 se encontró una lesión culpable y tenía una mortalidad altísima, hasta el 35% de los pacientes fallecieron por un infarto en este subgrupo de pacientes, pero es que a pesar de ser un ascenso del ST, a pesar de ser claro que parecía que podía haber una arteria ocluida, hasta en el 40% de los pacientes no se encontraba una lesión. Y esa se debía a lo que hablábamos antes. Al final eran infartos tipo 2, había miocarditis, había embolias, disección coronaria por el estrés que produce esta falta de oxígeno y teníamos una mortalidad altísima, aún mayor cuando no había lesión culpable, con mortalidades de hasta el 45%. Los siguientes en presentar otra publicación pues fue otra de las zonas donde estuvo muy afectada, que es Londres. En este caso, en Inglaterra lo que presentaron fue los 115 primeros infartos con elevación del ST que llegaron al hospital, de los cuales 76 no tenían COVID y 39 sí tenían COVID. El 33% sí que tenían COVID. ¿Y qué se vio en Inglaterra entre los pacientes COVID? Pues que los pacientes COVID tenían más frecuentemente todas las complicaciones de las que podemos ver. Es decir, aquel paciente que tenía COVID y llegaba al hospital con un infarto eran pacientes que tenían mayor riesgo de trombosis de los stents, mayor enfermedad multivaso, tenían los marcadores más elevados como el dímero D, tenían la mortalidad hospitalaria mucho más alta, podía llegar casi a un 20% frente a un 8% de los pacientes no COVID y tenían más riesgo de tener que ingresar en unidades de cuidados intensivos y de alargar sus estancias. Es decir, el COVID también empeoraba el pronóstico de los pacientes con infarto con elevación del ST. En España, ¿qué se publicó en España? Pues en España tenemos dos estudios fundamentalmente. Un primer registro de la primera ola con 7 centros, que se comparaban los pacientes que llegaron a 7 centros, los que eran COVID y no COVID, es decir, un estudio un poco parecido a aquel que habían publicado los ingleses. Eran 187 pacientes y lo que se vio que un 17% tenían COVID, un 83% no tenían COVID y los pacientes con COVID tenían más grado de insuficiencia cardíaca, niveles más altos de dímero, de proteína C reactiva, de ferritina, más contenido trombótico en las lesiones culpables, más necesidades de trombectomía y peor flujo tras la angioplastia primaria. Además, se vio claramente pues, que los pacientes que tenían COVID pues eran pacientes que tenían una mortalidad mucho más alta independientemente incluso de otros factores que tenían. Es decir, decimos lo mismo que decían los ingleses, COVID e infarto, aumento claro de la mortalidad con mayor incidencia de eventos trombóticos. Otro de los estudios que se hizo, en vez de comparar los COVID y no COVID de la misma época, yo creo que es muy importante, es comparar los infartos durante el COVID, es decir, los infartos de abril del 2020, frente a los infartos de abril del 2019. ¿Qué es lo que pasó? Pues aquí se hizo un estudio retrospectivo de 75 centros y se vio lo primero, lo que ya sabemos, un descenso de casi el 30% del número de infartos que llegan a los hospitales. Ahora veremos probablemente por qué. Es decir,
es curioso, cuando lo que tendría que haber es casi más, por esto que sabíamos antes del aumento de la incidencia de infartos después de las epidemias de gripe, porque había menos infartos en abril del 2020 que los que debería haber. Pensábamos todos que podría ser que llegaran los pacientes en situación peor más adelante. Lo que se vio en este estudio, que es un registro muy claro, es que el tiempo desde que empiezan los síntomas hasta la reperfusión en el 2020 fue de media hora más que en el 2019, teniendo en cuenta que los tiempos de puerta balón que buscamos es menos de 90 minutos, 30 minutos es muchísimo, pero si os fijáis en esta gráfica de aquí arriba, el tiempo, el verdadero retraso se debía a que desde que empezaban los síntomas hasta el primer contacto médico, es decir, es la parte en general que el paciente retrasa acudir o llamar a los sistemas de emergencia, por no sobrecargar, por no acudir a una urgencia que sabían que podía tener una saturación importante, por el motivo que sea, retrasó el tiempo de acudir los pacientes a los hospitales. ¿Y en qué se expresó eso en el seguimiento? Pues una mortalidad más alta. Es decir, en el año 2020 tenemos una mortalidad en abril del 2020 del 7,5% frente a una mortalidad del 5% el año previo. Es decir, el infarto con elevación del ST en la época COVID ha generado un aumento claro de la mortalidad por infarto y que es algo que se debe fundamentalmente al retraso en acudir a los hospitales. ¿Esto solo se vio en España y ha sido un problema nuestro? Pues no. Hay un estudio publicado en el JAC, es un estudio de 40 centros europeos, de marzo a abril de 2019 contra 2020, y vuelven a ver lo mismo. Vuelven a ver que hay una reducción del 19%, del 20% en este caso, de las angioplastias primarias, que hay mayor tiempo de isquemia, mayores tiempos hasta que reperfundimos al paciente, y de nuevo una mayor mortalidad en 2020 que en 2019 sobre una enfermedad que cada día deberíamos tener menos, no más. Es decir, nos ha condicionado un aumento de mortalidad clara. Y otro estudio muy bonito, porque muchos pacientes no vinieron, no es que retrasaron el venir, es que no vinieron nunca. ¿Y qué pasó? Pues esto es un estudio publicado en Inglaterra, en el que en 2019 básicamente hubo 229 paradas extrahospitalarias en estos hospitales que estoy ha dicho Inglaterra, perdón, es Italia, es en el norte de Italia, y en el año 2020 hubo 362. Es decir, hubo un aumento del 58% de la parada extrahospitalaria, probablemente relacionado con ese retraso, con ese no acudir a un servicio médico para expresar tu dolor torácico. Como sabemos, pues aumenta la mortalidad en la calle. Luego en ese estudio también se vio que la atención en la calle por parte de personas que pasaban alrededor pues también disminuía mucho, porque la gente no quería acercarse a pacientes que pudieran tener un riesgo. Es decir, que con respecto al síndrome coronario agudo y con respecto a la parada cardíaca, nos ha producido una disminución en el número de casos, pero esos casos que tenemos ahora han tenido más mortalidad y ha condicionado un aumento de la parada cardíaca extrahospitalaria. Con respecto al otro tema importante que vemos en cardiología, que es la miocarditis, se habló inicialmente de muchísima miocarditis, probablemente relacionada con el COVID. Probablemente hubo un aumento de publicaciones también, que eran case reports de gente que tenía un sobrediagnóstico de miocarditis, aunque es verdad que los motivos por los que la miocarditis podía afectar al corazón no era ni más ni menos que por todo, porque en el miocardio tenía receptor ECA2, por lo tanto el virus podía entrar, toda esta inflamación y tormenta citokínica que se habla en el COVID, el aumento de la permeabilidad endotelial y edema intersticial que produce, la autoinmunidad, trombosis, isquemia, el estrés que produce, la disnea que produce, la hipoxemia que produce esta enfermedad, todo era un caldo de cultivo perfecto para daño miocárdico, pero en un estudio en el que se hizo en Alemania, con 104 biopsias endomiocárdicas por sospecha de miocarditis, solamente se encontró el genoma del virus en un 4,8%. Es un dato que dice que probablemente a lo mejor hubo una sobreexpresión de miocarditis, y muchos de ellos eran miocardiopatías de estrés, eso que llamamos Takotsubo, o enfermedad isquémica más que miocarditis, por eso que llamamos infarto tipo 2, que si os acordáis, en ese estudio italiano en el que había gente que le trataban un infarto con elevación del ST, luego no encontraban lesión responsable y algunas eran miocarditis. Se tacharon o se catalogaron de miocarditis cosas que a lo mejor no eran claramente una miocarditis. Con respecto a las arritmias, y así
es lo último que voy a tratar y pasamos a la siguiente. Hemos visto todos los que nos hemos dedicado a COVID, médicos de atención primaria, cardiología interna, pacientes ingresados UBI, que el COVID ha generado muchísima arritmia en el corazón. ¿Por qué? Pues porque el COVID afecta a la disfunción autonómica y produce taquicardia sinusal, la fiebre, la disnea favorece esa taquicardia sinusal, ha producido taquicardias ortostáticas posturales al ponerse de pie por afectación autonómica, ha producido muchísimas taquicardias supraventriculares, fibrilación auricular por aumento de inflamación, flúter, porque el flúter está muy relacionado con la enfermedad pulmonar. La propia se ha visto por afectación miocárdica y por todo esto también se ha visto bloqueos auriculoventriculares y se han visto por el hecho de que aumenten las trombosis, se han visto taquicardias ventriculares y fibrilación ventricular. En un estudio que está aceptado ya, pendiente de publicar recientemente en el American Journal. Juan, doctora Aceña, hay que ir ajustando. Ya acabo, es mi penúltima, ya es el final. Solamente decir que el 10% de los pacientes tuvieron arritmias auriculares en el ingreso y que esa presencia de arritmia auricular aumentaba el riesgo de muerte. Y ya acabo con las conclusiones en el que simplemente concluyo que creo que en esta crisis COVID hemos acelerado la capacidad investigadora con una reducción de tiempos en trámites que es muy importante y que esperemos que se mantenga también para el futuro, porque es algo que habrá que seguir investigando en otras cosas, que ha habido artículos muy importantes en revistas de altísimo impacto que se han tenido que retractar, es decir, que cuidado con las prisas y con lo que decimos de cualquier enfermedad, que a veces hay que pararse a pensar un poco más y darle una pequeña vuelta, que el aumento de biomarcadores, troponina, pro-BNP, ensombrece el pronóstico, que el COVID y el mensaje de que los hospitales están saturados y que nos podemos contagiar ha retrasado el contacto médico ante los síntomas y eso ha llevado a un aumento de mortalidad en el infarto. El daño colateral del COVID ha sido la mortalidad aumentada que hay por no acercarse a un centro médico a contar tus síntomas. Por lo tanto, aumentan las paradas extrahospitalarias, que no creo que hubiera tanto miocarditis como se postuló al inicio. Es un tema personal, no hay una demostración evidente, y que hay muchísima arritmia en el ámbito ingresado y en el ámbito extrahospitalario cuando ya han pasado ese famoso COVID persistente, pero que esperamos que muchas de ellas sean transitorias y lo que ya estamos viendo de los pacientes de mayo es que la mayoría en el paso de semanas o meses se les quita. Nada más y muchísimas gracias y perdón por la extensión. Muchas gracias, doctora Aceña, porque hemos sido casi sincronizados. El doctor Francisco Muñoz y el doctor Francisco Gómez son médicos de familia, dirigen los centros de salud de Segovia y Alameda respectivamente y van a darnos la visión de cómo ha ido adaptándose los centros de salud y los médicos de familia a la pandemia. Así que para aprovechar todo el tiempo posible os dejo que deis vuestra charla. Creo que tenéis que encender el micrófono, Paco. Ahora. Hola, buenas tardes a todos. Primero, agradecer a los doctores José Tuñón y Óscar Gómez la invitación a participar en estas jornadas. También agradecer a Paco Gómez Serrano la ayuda en la preparación y exposición y compartir la exposición de los médicos de atención primaria frente al COVID. Es muy difícil, muy complicado resumir lo que ha pasado el último año a los médicos de familia, porque todo está impregnado por el COVID. Casi todas las decisiones y actuaciones tienen algo que ver con el COVID. Lo que vamos a hacer es dar unas pequeñas pinceladas de lo vivido, que pensamos que pueden ser comunes a todos los centros de salud, sabiendo que hay gran variabilidad de centros de salud y gran variabilidad de problemas internos. Va a comenzar la exposición, Paco. Hola, buenos días. Gracias a los organizadores por invitarme y a mi amigo Paco por estar aquí.
A ver, lo que vamos a intentar es comentar un poco lo que hemos vivido los médicos de familia en todo este año, que parece que han sido 100, porque parece que no nos acordamos de cómo era esto anteriormente, ¿verdad? En principio, lo que nos sucedió cuando toda esta historia comenzó es que teníamos una... ¿Cómo pasamos la pantalla? Aquí, perdón. Lo que nos sucedió inicialmente, si lo recordáis, es que el 31 de diciembre, en plenas Navidades, nos enteramos que había unos casos en China y siempre, yo esto de China fue importante porque todos tuvimos la sensación de que estaba muy lejos, que era un país muy cerrado, que no iba a pasar, que no iba a salir nunca. El 7 de enero nos dijeron que cómo se llamaba el virus que lo producía. El 12 de enero, muy deprisa, las autoridades chinas nos dijeron qué secuencia genética tenía. Y el 23 de enero nos contaron que se transmitía de persona a persona. Pero hasta ese momento, la sensación que teníamos en Europa y específicamente en España es que esto estaba lejos, muy lejos. Los pacientes preguntaban probablemente, pero no teníamos la sensación de que fuera algo que nos fuera a pasar a nosotros. Incluso el 30 de enero se declara que es una emergencia internacional de salud pública, pero en España seguimos sin tener casos. Recordad que el primer caso que encontramos en España es un caso del 31 de enero y rápidamente nos apresuramos a decir que era una persona que en Alemania había contactado con una persona de Wuhan, de tal manera que parecía que era un tema que seguía sin tener que ver con nosotros, un tema que venía muy de lejos, muy tal. Sí que es verdad que en aquella época algunos compañeros hablaban y decían, la gripe este año está viniendo peor, hay más neumonías, más complicaciones, pero parecía que no acabábamos de relacionar una cosa con la otra, ¿no? Pese a que no había ningún caso hasta el 31 de enero, es verdad que el Ministerio el 24 de enero publicó el primer documento de procedimiento de actuación, se empezaron a emitir documentos sobre medidas de prevención, la Comunidad de Madrid adaptó casi 20 días después el procedimiento del Ministerio a la propia Comunidad de Madrid, se creó un teléfono para llamar, para las dudas, aunque hasta ese momento las dudas las resolvíamos en los centros de atención primaria en muchos casos. Los pacientes venían, nos preguntaban, y no sé muy bien, me gustaría que con el tiempo miráramos qué información les dimos. Yo creo que muchos todavía no teníamos muy claro si eso estaba aquí. También es verdad que nuestras autoridades sanitarias hablaban de que, bueno, que aquí poco, que no eran muchos casos, que era el extranjero. Parece que a lo mejor estuvimos minusvalorando el riesgo durante un cierto tiempo. Y de hecho, si vemos la prensa, se hablaba del temor a una pandemia, pero parecía que no lo dábamos por seguro, ¿no? Aún así, en febrero, cuando ya empezaron a aumentar los casos, se empezó a trabajar de una manera un poco distinta. Empezamos a tener miedos, dudas, y se empezaron a hacer cosas que en muchos casos ni siquiera venían organizadas desde nuestras instituciones, sino que los propios directores de los centros empezamos a hacer. Por ejemplo, zonas limpias, zonas sucias. Decidimos que el señor que venía con fiebre o sospecha lo íbamos a una zona limpia o sucia, y el que no vivía a una zona limpia. Esto generaba un problema, que la zona sucia, una vez que estaba sucia, había que limpiarla, con lo cual se crearon equipos de limpieza específicos para limpiar zonas sucias. Mientras hubo pocos casos no fue importante, cuando empezó a haber más casos, todos recordaréis que nos encontrábamos a veces con 5 o 6 salas sucias esperando que viniera ese servicio especial de limpieza a poder limpiar esas salas sucias, ¿no? Curiosamente, en aquel momento, además, el diagnóstico era casi un diagnóstico epidemiológico. Señor con fiebre que venía de Toledo era gripe, señor italiano que venía con fiebre era COVID. Entonces, casi parecía que era el diagnóstico era ¿de dónde viene usted? La pregunta, ¿ha estado usted en Wuhan? ¿Ha estado usted? Claro, no mucha gente está en Wuhan, pero sí cuando empezamos a tener casos italianos, sí que era, que ha estado usted en Italia, norte de Italia, vaya. Y esto ya nos empezó a hacer tratar a los pacientes o moverlos por los centros entre unas zonas y otras en función un poco de criterios de sospecha que en muchos casos, como os digo, eran puramente epidemiológicos, ¿no? Empezamos a utilizar materiales de protección, algunos como los que veis en la foto que hemos puesto ahí, para que no parecían tan protectores como deberían quizás. Empezamos a pensar cómo podíamos reciclar estos residuos. Empezamos a improvisar, y la verdad es que yo creo que es un poco triste, pero la palabra es improvisar. Y lo fuimos haciendo centro a centro, los directores hablábamos entre nosotros y hacíamos cosas, ¿no? Casi os diríamos que de repente, daros cuenta que os comentaba que el 31 de enero fue el primer caso en Canarias. La epidemia pasó a la península el 24 de febrero, fue el primer caso fuera de Canarias. Y del 24 de febrero al 11 de marzo nos encontramos con que esto era una pandemia global. Y nos encontramos además con que el día 14 España estaba cerrada. Yo creo que muchos, cuando cerramos España, pensamos que esto iba a ser un tema de 15 días, pues que la incubación era tanto, no sé qué. Pensamos que esto iba así. Esto al final, recordad que se alargó por 2 meses.
Y aquí tenéis lo que pasó. Desde ese 14 de marzo, cuando cerramos, fijaros cómo estaban los casos 10 días después. Este pico de casos, esta gran cantidad de casos de personas que pedían atención, que pedían información, repercutió de una manera importantísima en la atención primaria. Todas estas personas que tenían síntomas o sospechaban o habían tenido contacto pedían una valoración urgente, con prisa, teníamos miedo y eso generó muchísima carga de trabajo a los centros de atención primaria. ¿Qué hicimos los centros de atención primaria ante esto? Primero reorientamos la asistencia, fuimos conscientes de lo que se venía encima y organizamos dos tipos de cosas fundamentalmente. Por un lado, fomentar la atención telefónica. Claro, el problema de la atención telefónica es que hay que tener teléfonos. Las líneas de los centros, en muchos casos, había 3, 4 líneas de teléfono. Si tenemos 3, 4 líneas que tienen que asumir las llamadas entrantes y las llamadas salientes para contestar, lo que nos encontrábamos era a veces con unos atascos monumentales en la recepción de llamadas. También generamos agendas específicas. ¿Cómo lo hicimos? Generando unas agendas para COVID y unas agendas para no COVID. De tal manera que todos aquellos casos en los que sospechábamos COVID iban a una sala determinada, llamaban y se les contestaba de una manera determinada, y los no COVID, no demorables, urgentes, iban a otro lado. De tal manera que dejamos de tener esas consultas por profesional, dejamos de hacer la consulta habitual que trabajamos en primaria, sino que convertimos los centros en COVID o no COVID. Era lo único que se nos ocurrió en aquel momento. Para poder hacer esto, reorganizamos nuestros centros. ¿Cómo? Pues pusimos mesas de valoración en la entrada de los centros, que a veces se vivieron como murallas, como barreras. La idea no era poner barreras, la idea era dar seguridad a nuestros pacientes. Saber que la persona que entraba tenía o no tenía síntomas, tenía o no tenía fiebre, había estado o no con una persona infectada. Intentamos poner unas medidas de protección para cuidarnos a nosotros y a nuestros propios pacientes, filtrar, organizar. Creamos circuitos COVID o no COVID de pediatría y de adultos. Claro, esto lo podéis hacer con mayor o menor facilidad dependiendo de la infraestructura del centro, del personal del que dispones. Las posibilidades fueron múltiples. Dentro de estas agendas que creamos COVID o no COVID, claro, tuvimos que tener en cuenta que también había domicilios, que también había urgencias. Imaginaos la implicación o la dificultad que tiene hacer un aviso domiciliario a un paciente sospechoso de COVID, teniendo que ir con un EPI, que tienes que colocarte en la escalera o quitarte en la escalera del edificio. Y todo eso lo estuvimos haciendo durante el mes de marzo. Tuvimos la suerte de contar con una buena coordinación con nuestro hospital de referencia, en este caso la Fundación Jiménez Díaz. Encontramos sistemas para poder derivar radiografías de una manera determinada o para recibir información de una manera determinada que nos facilitaban el trabajo con los pacientes que había que llevar al hospital. Se creó la figura del coordinador COVID, esa persona que en el centro se encargaba de todo lo relacionado con el COVID y era el referente para que la gerencia pudiera hablar con nosotros. Y evidentemente se suspendió la docencia presencial. No podíamos permitirnos en una situación de complicación como la que había mantener la docencia con un mínimo de seguridad, ¿no? Pese a que hicimos todo esto, la situación se siguió complicando. Las agendas cada vez eran más largas. Teníamos imaginados, hubo varios sistemas, supongo que todos lo recordaréis, hicimos agendas en las que teníamos todos los que llamaban, se apuntaban en la misma agenda y los profesionales íbamos llamando a esas agendas, independientemente de que fueran nuestros pacientes o no. A partir de mediados de marzo, más o menos, se empezó a abrir los fines de semana a los centros de salud. Al principio un poco, el primer fin de semana fue algo casi voluntario, es quién puede ir mañana, quién no puede ir. La atención domiciliaria empezó a ser más exigente, se nos llamaba, había dudas de cómo ir, los pacientes, como comentaba ahora mismo, hace un momento nuestro compañero cardiólogo, les costaba ir al hospital porque tenían miedo, pero entonces nos llamaban y nos encontrábamos en las casas con algunos problemas, dificultades para acceder a ellas. Había miedo en los profesionales y en los pacientes por infectarnos, por transmitirlo a los pacientes y, por qué no decirlo, hubo precariedad. No tuvimos todos los EPIs que teníamos que tener, no tuvimos todas las pruebas que teníamos que tener, ni siquiera para profesionales. No sé si recordaréis que en los primeros momentos los profesionales que tenían contacto con positivos se les dejaba en casa, se les comentaba que iría alguien a hacerles la prueba a casa y algunos profesionales se han tirado 7, 8 días esperando a que alguien fuera a hacerles una prueba. Todos esos días ese profesional no ha estado trabajando, no ha podido ir a atender a sus pacientes y esa carga caía sobre el resto del equipo. ¿Qué pasó? Que a partir de
un poquito después de ese primer pico que vimos que había pasado en marzo, que recibimos los médicos de atención primaria fundamentalmente, nos encontramos con que todos esos casos que se complicaban aumentaron de una manera exponencial. Para alcanzar el pico que veis en esta gráfica, que es la oficial de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, fijaros el número de casos que debió haber circulando por la calle, no detectados, porque realmente comparando la curva que hemos visto antes con los casos que estamos viendo aquí, lo que es evidente es que debe haber miles de casos circulando por la calle, entrando en nuestros centros, que no fuimos capaces de detectar. Y eso explicaría en gran medida los contagios que tuvimos entre profesionales y no profesionales y algunos temas que hablaremos después, ¿no? Una vez que la situación ya se complicó, que vimos cómo estaba comportándose esta enfermedad, hicimos cosas. Yo creo que tampoco podemos maltratarnos. Hicimos muchas cosas. Empezamos a compartir información como nunca. Yo recuerdo tener grupos de WhatsApp al que me llevaban información, me llevaban protocolos de diferentes hospitales, de diferentes instituciones. Estábamos continuamente recibiendo información. Y hubo un momento en que me dedicaba a ordenarla, a organizarla en unas carpetas y al final es que realmente no dábamos abasto, ¿no? Los residentes de medicina y enfermería de familia se portaron como leones, vinieron a los centros, lo dieron todo, pero aún así esto nos comía. El sistema, la organización, puso en marcha medidas, por ejemplo, los tratamientos que estaban en el MUP, la red electrónica se renovaron automáticamente, no había que venir a recoger los partes, aumentó el trabajo en equipo. Esto que está tan de moda, la gestión compartida de la demanda, lo hicimos sin poderlo evitar. En el centro cada uno hacía lo que podía, lo que más podía ayudar. Más o menos pasado el momento de la declaración de pandemia, pasado el confinamiento, se abrió el hospital de IFEMA como una forma de desatascar esta situación que había en las UCIs y en los hospitales que estaban francamente saturados. Esto que se planteó como una solución, y lo fue en gran medida, dio una complicación sobreañadida, y es que fue una de las causas de que la atención primaria perdiera más profesionales. Daos cuenta que de los 1.200 profesionales más o menos que se calcula que trabajaron en IFEMA, una buena parte provenía de primaria. Así a esto le añadís que además en primaria teníamos todos esos contactos en cuarentena que, como os digo, costaba mucho hacer las pruebas y se mantenían en su domicilio. Añadir los afectados. La primera ola hubo alrededor de 50.000 afectados sanitarios en España. Este número puede no deciros mucho o poco, es muy grande, pero si lo planteáis con lo que pasó en Alemania, donde hubo 15.000, o lo que pasó con Francia e Italia, que hubo 30.000, quiere decir que algo no lo hicimos del todo bien, ¿no? Algo no estuvo, o los médicos nos exponemos mucho en España, somos muy toreros, o a lo mejor no se hizo todo correctamente como se debía haber hecho. Además de esto, determinados sanitarios con patologías que justificaban la no exposición al riesgo fueron evidentemente retirados de esa situación de riesgo con una situación de adaptación que sabéis que puede incluir o bien no trabajar directamente, estar en una situación de baja, o bien estar trabajando pero no atendiendo a los pacientes de riesgo. Eso que supone que todo lo que serían domicilios, urgencias, no se repartía entre todos los profesionales de los centros, sino que se repartía solo entre aquellas personas presentes no adaptadas. La sobrecarga fue tremenda. Si pensáis todo esto con el aumento del número de casos, lo que nos generó fue una sobrecarga enorme, ¿no? Una sobrecarga muy difícil de explicar. En la gráfica que veis abajo es cómo iban aumentando el número de profesionales contagiados según pasaban las semanas. Fijaros, los contagios eran más o menos, pero el acúmulo de profesionales era enorme, ¿no? Seguimos buscando soluciones. En primaria somos muy buenos buscando soluciones o poniendo parches, ¿no? ¿Y qué hicimos? Pues empezamos a utilizar el Zoom. Yo creo que nadie conocíamos, o yo no conocía el Zoom hasta hace un año, y ahora somos expertos en Zoom, ¿no? Estamos todo el día haciendo Zooms. ¿Por qué? Porque era la única manera que teníamos de comunicarnos con nuestras direcciones entre los compañeros. Se pusieron en marcha, siendo conscientes de la sobrecarga emocional de los profesionales, los psicólogos de atención primaria empezaron a trabajar y se realizó un programa para cuidarnos, para que de alguna manera los profesionales que sintieran que tenían la necesidad pudieran asistir a esos psicólogos. Y es un programa que realmente, en la medida que pudo, funcionó. Tuvimos la posibilidad de derivar desde atención primaria a hoteles medicalizados. El problema de los domicilios, pacientes que teníamos muchas dificultades de controlar, lo pudimos solucionar porque teníamos a nuestra disposición hoteles medicalizados donde se podía derivar al paciente y seguirlo con muchísimo más cuidado. Y desde nuestras direcciones asistenciales se elaboraron documentos. Es verdad que los documentos
más que protocolos claros, eran documentos en los que se hacía revisiones de la utilidad, del riesgo, de los medicamentos que se estaban usando en aquel momento. Recordad que en aquel momento en el que sabíamos poco hablábamos de... Estuvimos usando medicamentos que ni nos plantearíamos, hidroxicloroquina, era lo que usábamos, acitromicinas, no había antivirales en lo que teníamos, dosis de corticoides que nos imaginábamos que se podían usar, recordad. Bueno, pues en los documentos de farmacia nos revisaron un poco si esto que estábamos haciendo era correcto o no. Es verdad que ya os digo, no era un protocolo, no era lo que nos gustaría de esto es el protocolo, pero sí nos valían para decir esto que estáis haciendo a lo mejor no vale para nada. Y eso nos ha servido un poquito para ir aprendiendo con el camino. Con todo esto logramos un confinamiento, con la mayor sensación de la ciudadanía de lo que estaba pasando. Con todo esto logramos bajar la curva, aplanar la curva, esa frase que nos decían tantas veces. Y entramos en una etapa de transición. Una transición en la que la sensación que teníamos era que ya todo iba bien, ¿no? Esta transición que parecía que nos daba una tranquilidad de cara al verano. Si os parece, ahora os dejo con el compañero Paco Muñoz, que os va a contar qué hicimos desde entonces. En mayo baja la incidencia y entramos en la etapa de transición. En esta etapa coexisten la pandemia, la posibilidad de un futuro rebrote y la necesidad de volver a tener la actividad previa a la primera ola. Y además tenemos la pérdida de dos esperanzas. No nos refuerzan médicos en atención primaria y seguimos rastreando como hemos hecho hasta ahora. Y con eso enfocamos el verano. La etapa de transición está basada en dos ejes. El eje de mantener la seguridad y el eje de aumentar la accesibilidad. Manteniendo la seguridad, en los centros se siguen manteniendo las mesas de valoración, se mantienen los dos circuitos, el COVID y no COVID. Lo que antes habíamos hecho un poco cada centro a nuestro modo, ya de forma institucional hay un plan de normalización en el cual ya ponen cartelería, balizas, el aforo adecuado para cada paciente, se señalan los circuitos, pero la atención sigue siendo similar a antes. Seguimos atendiendo a sospecha de paciente COVID, búsqueda de contacto, seguimiento de COVID de primaria o seguimiento de COVID que le dan de alta en especializada. Sigue siendo prioritaria la consulta telefónica. También clasifican a los centros en función de sus condiciones estructurales fundamentalmente en 4 grupos. Básicamente, si podían atender COVID o no podían atender. Los centros que pueden atender COVID siguen haciendo lo mismo. Los centros que no pueden atender COVID, el diagnóstico, la prueba diagnóstica o la exploración clínica pasa a otro centro. Pero también desde ese centro tienen que ir profesionales a ayudar al centro de referencia. El otro eje era recuperar la accesibilidad. Volvemos a tener las agendas nominales, las agendas de cada médico. Volvemos a tener a nuestros pacientes. Y se abre la consulta presencial. No como antes. Ha habido diversas maneras. Hay centros que tenían varias citas telefónicas y en intermedio de esas citas alguna consulta presencial, o centro que a través del teléfono ellos comentaban al paciente que podía venir al centro. En ese momento se empieza a priorizar lo que habíamos un poco dejado por el COVID, por la alta prevalencia, el exceso de presión existencial por ese tema. Se vuelve a ver a los domicilios, a pacientes oncológicos, a volver con las patologías crónicas. Y en la medida de lo posible se empieza a retomar aquellas actividades preventivas que se habían dejado. Y también, y esto fue muy importante al principio, aquellos motivos no consultados durante la pandemia, especialmente temas de salud mental. Y empieza a haber muchas cosas. Hay una exigencia por parte de los profesionales de saber nuestro estado de seroprevalencia y en junio nos hacen un estudio de prevalencia a atención primaria. Los resultados son que tenemos anticuerpos por encima de la población general.
Empiezan a llegar aumento de pruebas diagnósticas a los centros. El primero que llegó fue el test de anticuerpo, que tiene poco valor ningún valor para el diagnóstico, si es o no un paciente COVID. Se utiliza poco o nada. Y durante el verano tenemos la posibilidad de pedir serología COVID o el test antigénico rápido. De igual manera empiezan a reiniciarse las unidades de apoyo. Hay unas recomendaciones de la cartera de servicio para la pandemia, en el cual los servicios están adaptados con menor periodicidad y también recomendación de quién tiene que hacerlo. Al final de verano llega el boletín de actividades y novedades COVID, es un trabajo de alta calidad. Pero lo importante es que no hay suplentes durante el verano. Tenemos más trabajo, un trabajo con muy pocos suplentes. Y es un verano duro. A finales de agosto empezamos a ver que empiezan a subir de forma progresiva los pacientes COVID, los brotes COVID, que han ido subiendo poquito a poquito, pero ya a finales de agosto ya hay muchos casos. Y llega la segunda ola. Y luego llegó la tercera. Respecto a la primera ola, vemos muchos más casos en atención primaria, mucho más trabajo de diagnóstico, de contención, pero muchos casos, probablemente muchísimos más casos, muchos más casos que en la primera ola. Y vuelta a lo mismo, desbordamiento de trabajo. Aparte de eso se suman otras actividades. En octubre es la vacunación de la gripe y el cribado correctal. Hay más actividad además. Y llegan algunos pequeños refuerzos. En algunos equipos llegan enfermeras, llegan administrativos. En el caso de Paco y mío, de médicos, nos han puesto un refuerzo un día un médico. Algo es algo. Un día a la semana. Un día a la semana. Ya en diciembre llegan los gestores COVID, que venían dedicados inicialmente para atender el punto de la puerta, pero tan pronto como llegan se nos van. A la mitad de ellos los cogen como rastreadores, con lo cual nos quedamos un poco como antes. En enero, para permitir... Es difícil a veces conectar con los centros de salud. A los pacientes a veces les cuesta porque hay mucha llamada telefónica, tanto entrante como saliente, y se hace el acto del COVID, con el cual los pacientes, por medios telemáticos, pueden citarse con la enfermera y luego ya son llamados o por la enfermera o por el médico. Y llegaron las vacunas. Primero fueron para las personas que viven en residencia, las personas que les cuidan. Para nosotros, creo que estamos todos vacunados, o la mayoría, sí, eso es. Y para la población general. Sabemos que tenemos que vacunar a la población mayor de 80 años desde hace 2 días, es lo que sabemos. Y empezamos hoy, esa tarde empezamos. Esto puede ser un indicador de cómo han ido las cosas durante mucho tiempo, pero lo haremos. Algunas reflexiones finales. Tanto para los profesionales de atención primaria como especializada ha sido un año especialmente duro, muy duro. Y yo creo que hemos dado una respuesta encomiable. Ha habido un alto porcentaje de profesionales infectados, ha habido médicos que han tenido enfermedades graves, ha habido médicos que han fallecido. Todos hemos tenido miedo al contagio o a contagiar a nuestras familias y hemos trabajado en un ambiente laboral de gran incertidumbre. Los equipos de los centros de salud han estado sometidos a muchísima tensión, con mucha sobrecarga laboral y emocional durante mucho tiempo. Llevamos un año así. Y esto afecta a la esfera psíquica. También en la atención a nuestros pacientes ha habido una disminución de patologías crónicas. Ha habido menos consultas de seguimiento de estas patologías, hemos hecho menos análisis de control
y ha habido menos interconsulta desde atención primaria especializada. En nuestro área, en la Dirección Asistencial Noroeste, un 40% menos que respecto al año 2019. Cosas buenas. Hemos colaborado más los estamentos. Como decía Paco antes, había que hacerlo así. Había muchísimo trabajo y había que repartirlo. Lo ha comentado antes el doctor Aceña. Ha habido un intercambio de información bestial. Hay una generosidad en el intercambio grandísima. Esto produce orgullo de ser médico. También hay que ver la importancia de la protocolización de estas actuaciones en situaciones así. La gente, las personas tenían muchísima información. Todo el mundo sabía de COVID. Y es bueno que nosotros demos una unidad en la respuesta. Y los protocolos nos han servido muchísimo. Durante todo este tiempo, hablando con compañeros, hemos tenido la sensación de un barco de vela en una tormenta. Y los marineritos es lo que han tenido que sacar el barco de la tormenta. A veces, siguiendo con símiles marineros, a veces nos preguntaba si había alguien al mando. Esto nos ha dado una gran capacidad de adaptación y aprendizaje. Y también me gustaría preguntar a Paco que nos contara una cosa sobre su centro. No nos olvidamos de nuestros compañeros. Bueno, mira, para terminar, esa foto que veis ahí a la izquierda, esa es la puerta de mi centro. Ese es un compañero que ha muerto en esta pandemia. Trabajaba en un sótano. Mi centro es no COVID. Es no COVID porque no tenemos ventanas. Tengo un sótano de unos 30 metros por 4 de ancho, sin ventanas. Trabajaba en una de esas consultas y murió en abril. Menos de 50 años, 2 hijos. Aunque mi centro es no COVID, se sigue pasando en esa sala. Yo cuando mi sala de espera, ya os digo, no tiene ninguna ventana en todo el espacio, ninguno. Tenemos unos gestores en la puerta que intentan evitar que entre gente de riesgo. Sabemos que hay enfermos asintomáticos, con lo cual no tenemos claro si lo podemos conseguir. Mi centro ha estado cerrado durante una época de la pandemia en abril porque había tantos profesionales afectados que no pudimos abrir. Solamente los profesionales que podían ir llamaban por teléfono desde el centro y el resto de la actividad asistencial se hizo desde otros centros de alrededor. No pudimos literalmente trabajar. Y esta es la realidad que ha vivido primaria. Yo sé que mi centro no es mejor ni peor, pero esa persona que veis ahí es una de las 63 personas que han muerto por esto, sanitarios. Como reflexiones, como qué hemos aprendido, qué habríamos que hacer, qué habría que hacer. Mirad, aquí tenéis 3 cosas que hemos planteado Paco Muñoz y yo. Primero, creo que hay que ser sincero con la valoración que hagamos y aprender de los errores. Tengo a veces la sensación de que estamos a veces nosotros mismos y nuestros gestores en una especie de espiral de positivismo que está muy bien, de que lo hemos hecho muy bien, pero es que hay cosas que se han hecho mal. Y si no hacemos un buen diagnóstico de lo que se hizo mal... Paco, creo que ya es la última diapositiva, sí, ¿verdad? Sí, la última ya. Si no aprendemos lo que hicimos mal, nunca lo arreglaremos. Va a haber más olas. Y si no arreglamos lo que se ha hecho mal, volveremos a tener los mismos problemas que tuvimos. Recordad que nosotros vivíamos en este nirvana en enero del 2020 de la mejor sanidad del mundo. Y hemos sido, como os decía, por muertos por número de habitantes, por sanitarios afectados, uno de los peores países del mundo. Entonces, creo que hay algo que tendríamos que mejorar. Lo dicen los números, no lo digo yo. Por otro lado, ¿qué cosas nos sugiere a nosotros esto? La sanidad pública hay que reforzarla. Nuestros ciudadanos exigen una calidad y los usuarios la exigen con todo el derecho, pero es que los profesionales también queremos que haya calidad. Y eso se consigue con inversión. Uno de los problemas que os contaba Paco Muñoz es no había médicos, no había enfermeras, no había gestores. Cuando se han puesto gestores para vigilar la entrada, para controlar la entrada, para evitar el riesgo de un contagio, nos los han quitado a los muy poquitos días para darles otra función. Esto no sé si es el foro para decirlo, pero creo que hay que decirlo cada vez que se pueda. Necesitamos más medios, está clarísimo. Y por último,
creo que no tiene que olvidarse nadie de que hay que cuidar a los que nos cuidan, a los que cuidamos. Si no cuidamos a las personas que están cuidando a la población, muy malamente vamos a poder cuidar a la población. Entonces, aunque es verdad que todos somos muy, muy potentes y tenemos que eso que dice la izquierda, nunca subestimes a un doctor que sobrevivió a la pandemia del 2020, recordad que aquí mucha gente la pasa muy mal y que si no arreglamos algo, volverá a pasar. Volverá a pasar y no podemos contar siempre con los marineritos que están sacando esto adelante. A lo mejor hay que pensar que al timón tiene que haber alguien que tome medidas o que piense lo que ha pasado aquí, ¿eh? Y muchas gracias. Muchas gracias a los dos Franciscos, a los dos Pacos, que son como os conozco. Gracias de verdad por la versión que habéis dado y lógicamente que vuestro compañero de Alameda descanse en paz, como tantos otros compañeros que han fallecido. Le doy la palabra al doctor Jorge Sort. El doctor Jorge Sort es ahora el responsable de la continuidad asistencial en la Fundación Jiménez Díaz y va a dar pues la parte de la visión de cómo se adaptó en este caso la Fundación y bueno, vamos a intentar cumplir el horario, que al final, como ya sabía que os quedaba una diapositiva, no sé avisado, pero vamos con un poquito de retraso. Doctor Sort. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero compartir el sentimiento que hablaban los dos Pacos sobre que creo que cuando todo esto ocurrió en marzo, bueno, y a lo largo del año pasado, bueno, y principios de este año, todo el mundo que trabajaba en una organización sanitaria, fuera la que fuera, tenía miedo a saber un poco cómo ocurrían las cosas. Nosotros en concreto aquí en la Fundación Jiménez Díaz, todos recuerdo las fechas que ha contado Paco, creo que fue el 11 de marzo cuando la Organización Mundial de la Salud declara el COVID-19 como pandemia a nivel mundial y es el 13 de marzo en el que se establece un estado de alarma. Si bien es cierto, nosotros hemos pasado hace 2 semanas nuestro primer caso de COVID en la Fundación Jiménez Díaz, que ingresó y fue entonces cuando comenzamos a hacer un plan para todo el hospital, un plan de escalada que os voy a explicar a continuación. Vale, cuando hay una crisis pandémica no lo decíamos nosotros, lo dice la literatura y lo dicen los expertos epidemiólogos y gente que ha tratado otras pandemias a nivel mundial. Hay 3 metas que tiene que tener. Uno, consiste en tratar los casos y reducir la mortalidad. En segundo lugar, reducir la expansión del virus. Y en tercer lugar, seguir atendiendo otras patologías que no fueran COVID, y en este caso COVID. Con 2 principales principios, que era que no podía haber ningún paciente sin su tratamiento habitual o en este caso sin una cama, y ningún profesional sanitario de nuestra institución sin la protección adecuada. Bien, os voy a narrar cronológicamente cómo fue la primera y la segunda ola y cómo estamos en la tercera ola. Como todos sabéis, el pico de pacientes en la primera ola se sobrepasó a principios de abril. Si veis en gris es la capacidad que tenemos nuestro hospital y en rojo un poquito cómo se sobrepasó. Sobrepasando, aunque luego daremos una serie de datos, los 600 pacientes ingresados en el momento actual. Luego, posteriormente, bajó radicalmente el número de pacientes COVID, pero subieron los no COVID. Vale. Al igual que subieron los pacientes COVID, bajaron los no COVID y luego analizaremos por qué pasó esto. Al principio, el primer objetivo que teníamos que enfrentarnos, o el primer challenge, sería cambiar nuestra organización completamente, desde los cimientos. Posteriormente, a la vez que estábamos haciendo el cambio de transformación del hospital, teníamos que ver cómo expandir nuestra capacidad.
proteger a la vez a todo el mundo en el hospital y posteriormente ir viendo cómo atendíamos a todos los pacientes del hospital que no fueran COVID, pues todo el resto de urgencias que seguían viniendo, como habéis mencionado previamente, oncológicos, no oncológicos, cardiológicos, ictus. También teníamos que colaborar con otro tipo de instituciones, pues en atención primaria y residencias, y posteriormente teníamos que ir viendo cómo reactivarnos a medida que iban bajando los casos COVID, iba pasando el comienzo del verano y empezaban a aparecer otros casos, cómo convivir casos COVID con no casos COVID, es decir, hacer un hospital seguro para quitarnos el monográfico que habíamos tenido. Luego vino los meses de verano, parecía que el COVID había desaparecido prácticamente, excepto los crónicos que se habían quedado 2 o 3 en concreto en nuestro hospital en la UBI de manera prácticamente permanente, y teníamos que definir un plan de contingencia para lo que podía ser la segunda ola. Teníamos que recuperar toda esa información que habíamos cogido durante la primera ola y hacer un modelo nuevo de transformación digital hacia un servicio no presencial. Hicimos un análisis que ya ha hablado mucho el doctor Aceña sobre investigación y sobre nuevas herramientas de docencia. Y finalmente activar ese plan de contingencia que habíamos desarrollado durante los meses de agosto y julio. Bien. La clave del éxito o la clave del no éxito, en este caso creo que la clave del éxito en la fundación fue la transformación de roles. Pues desde residentes que hicieron roles de enfermería, enfermería que cambió completamente sus roles que incluso habían estado en consultas externas que se adaptaron a la UBI, por ejemplo, pero es muy importante tener en cuenta que todos los equipos médicos que atendían a los pacientes COVID tenían 3 tipos de médicos. En primer lugar, tipos de médicos que dijimos de ROLA. Estos eran médicos clínicos que estaban acostumbrados a ver patología infecciosa y patología neumológica. En este caso, pues estamos hablando de médicos de la urgencia, neumólogos, internistas, intensivistas. Luego, los médicos del rol B, que eran clínicos, que en un principio no veían ese tipo de patología en su día a día, como podían ser pediatras, digestivos o cardiólogos. Y rol C, que generalmente lo ocuparon prácticamente todos los quirúrgicos. Vale, todos los equipos que pasaban planta lo formaban estos 3 tipos de médicos. De tal manera que si el hospital tenía una expansión o hacía falta una expansión o se ponía malo un médico del rol A, el médico del rol B ocuparía su lugar. Y por otro lado, todos los médicos del rol C irían haciendo todas esas tareas administrativas o más administrativas, como escribir en la historia clínica, llamar a los familiares y contar la información o apoyar en cualquier otra cosa que los otros médicos tuvieran que hacer. Este fue el diseño original de cómo médicamente nos organizamos en el hospital. Y otra de las grandes partes importantes a la hora del manejo de las camas, sabéis que la Fundación Jiménez Díaz forma parte de la red de hospitales públicas de Quirón Salud junto con Villalba, Infanta Elena y Rey Juan Carlos. De tal manera que con un cuadro de mandos todo el mundo sabía antes del comité de crisis que teníamos a las 9 de la mañana qué situación se encontraba el hospital, cuántas camas teníamos en cada una de las áreas de cada uno de los 4 hospitales, que nos permitía movernos en red de 4 hospitales trasladando pacientes de un sitio a otro para que no existiera un colapso en ningún caso y que ningún paciente se quedara sin cama. Pero, por supuesto, también hablamos del cambio transformacional, el cambio que tuvieron que vivir otro tipo de profesionales, ya que no solo son médicos y enfermeras lo que tenemos. Pues, por un lado, todas las personas de sistemas de informática tuvieron que pasar de hacer el rol de los trabajos que estaban haciendo a, pues para empezar a hacer el cuadro de mandos que hemos hablado, manejo de toda la información y clasificación de la información. Los administrativos, por supuesto, porque tuvimos que retrasar o
o transformar una serie de citas que tenían durante esas semanas de la primera ola presencialmente en no presencial. A todos nuestros profesionales de limpieza, ya que si siempre son fundamentales en un hospital, durante esta infección la rapidez y la claridad con lo que hicieron esa limpieza fue vital para ir teniendo habitaciones disponibles. Mantenimiento, otro clave durante esta ola, porque claro, el problema es que teníamos que transformar sitios donde no había habido camas o camas que eran normales en unas UBIs, pues dar suministro de oxígeno, ventiladores, etcétera, etcétera. Y por supuesto trabajo social, ya que si ya de por sí hay gente que vive en situaciones sociales muy lamentables, durante esta pandemia se ha visto que toda esa gente necesitaba un refuerzo especial. Si empezamos desde la urgencia, fijaros que hubo dos cosas. Por un lado, nosotros dividimos la urgencia en una urgencia de adultos y una urgencia de pediatría. Bueno, pues se transformó claramente en una zona COVID y una zona no COVID, utilizando pediatría como zona no COVID. Pero es que además hicimos una serie de transformaciones en la forma de trabajar de los médicos de urgencias, porque les dividimos en 3 grupos, de tal manera que un médico solo trabajaba 1 de cada 3 días, de tal manera que se quedaban en grupos burbuja para trabajar menos y por otro lado, y no quemarse, y por otro lado, si uno de esos médicos se infectaba, solo teníamos que hacer un estudio sobre esos médicos con los que había trabajado. Además, hicimos una adaptación del puesto de trabajo a todos aquellos médicos que por motivos de factores de riesgo o, por ejemplo, muchas embarazadas no tenían que exponerse al COVID. De tal manera que utilizamos un teletrabajo y esta gente se encargó de llevar a cabo una llamada telefónica a pacientes que en otras circunstancias hubieran ingresado sí o sí y que tenían neumonías y que con un seguimiento telefónico a diario durante 14 días conseguimos no ingresar a todos esos pacientes. Además, ha sido recientemente publicado todo este trabajo realizado, ya que gracias a este trabajo y las recomendaciones solo se tuvo que hacer un reingreso de un 1%. Luego también trabajamos y cambiamos la forma de trabajar en la planta. Como hemos dicho antes, cambiamos los 3 tipos de rol dentro de cada uno de los equipos médicos y empezamos a hacer un cambio de transformación digital en nuestras habitaciones, haciendo smart rooms de tal manera que se podían conectar con la familia y además sabía, y hemos desarrollado durante la segunda ola, qué pruebas tenían que hacerse cada uno de los pacientes a lo largo de su ingreso, medicación que estaban viendo, etcétera, etcétera. Si hay una reina de la corona, probablemente durante esta primera ola y segunda y también tercera ola dentro de nuestro hospital ha sido la UCI. La UCI, como os comentaba antes, nos comportábamos como una red de 4 hospitales, de tal manera que no se quedó ningún paciente que lo necesitaba sin un ventilador o sin una cama de UVI. Esto fue gracias a los pool mixtos que se hizo, pues hubo cardiólogos, intensivistas pediátrico, por supuesto anestesistas y también de enfermería. Enfermería de urgencia subió a la UVI, incluso de los centros de especialidades de Pontones y de Quintana. Otra de las claves para no colapsar por las camas fue el hotel sanitarizado y la residencia sanitarizada que hicimos. ¿Habéis oído hablar de hoteles sanitarizados? Comentar como experiencia que el día que decidimos abrirlo fue un domingo a las 3 de la tarde y el lunes a las 3 de la tarde ya recibimos cerca de 20 pacientes, 18. Esa transformación fue gracias al trabajo en equipo, pero de todos los niveles, tanto de sanitarios como de comida, lavandería, seguridad, policía municipal, pero también hicimos una residencia sanitarizada. Eso no lo hicieron otros hospitales, ya que los hoteles tenían muchos criterios de exclusión. Utilizamos la residencia para todos aquellos pacientes que por motivos de edad o otra casuística no podía ir al hotel. ¿Cómo expandimos la UBI? Pues muy fácil. Ahí tenéis un mapa de cómo tenemos organizada la UBI normalmente en nuestro hospital, con la zona de la REA, endoscopias y UBI, y podéis ver que normalmente pasamos de 23 camas de UBI que tenemos a 97.
bueno, 98 que llegaron a ser ocupadas 97. Esto, insisto, fue una gran obra de arquitectura hecha por el trabajo de mantenimiento que proporcionó oxígeno a gran parte de estas zonas, ventiladores que compramos semanas previas a que pensábamos que esto podía colapsar y que no se llegó a necesitar ocupar su totalidad, pero sí 90 y pico. Proteger a los profesionales. Proteger a los profesionales no significaba solo dar EPIs y material de protección, que por supuesto, sino dar información a todos los profesionales y formación para cómo protegerse frente al COVID, pues desde cómo ponerse a un EPI a medidas básicas. También significaba adecuar el trabajo que teníamos que hacer a cada uno de los profesionales, porque como os hemos dicho antes, había profesionales con factores de riesgo, como el ejemplo de la urgencia, que tuvimos que adaptarlos para que no estuvieran expuestos. Y por otro lado, también se hicieron muchos talleres de apoyo emocional gracias al Servicio de Psicología y de Psiquiatría de la Fundación Jiménez Díaz. Hubo que atender a otro tipo de pacientes, ya que no todo era COVID. Por la puerta, aunque bajó mucho las urgencias de otro tipo de patologías, seguían viniendo infartos, seguían viniendo ictus, había que seguir tratando a una serie de pacientes oncológicos y hematológicos. Y aquí es donde utilizamos el servicio de no presencial. Sabéis que estábamos trabajando en nuestro hospital desde hace años en los servicios no presenciales, pero utilizamos el COVID como necesidad para hacer este cambio de manera exponencial. De tal manera que si veis el uso de actividad no presencial realizada durante los meses de marzo, abril y mayo, veréis que es el 4 o 5 veces más a la de un mes normal. Y esto es algo que ha venido para quedarse y que hemos demostrado que hay mucha de la actividad que hacíamos presencialmente que no tiene que hacerse presencial. Por supuesto, un apoyo por parte de atención al paciente y de trabajo social inmejorable, como hemos dicho, a través de las Smart Rooms, pero también gracias a un trabajo de telefónico, ya que todos los días uno del equipo de médico que hemos dicho llamaba a los pacientes, pero todos los días se hacía una segunda llamada por la tarde por parte de estos equipos. Apoyo a otras instituciones. Bueno, ya lo habéis mencionado antes hacia atención primaria. Fuimos el primer hospital junto con los centros de salud del área que hicimos un protocolo común y no solo que nos lo dijo el SERMA, sino que incluimos a los médicos de atención primaria junto con neumólogos e internistas de cómo tenía que ser la continuidad asistencial de estos pacientes. Un circuito exclusivo para pacientes de rayos, exclusivo para pacientes COVID y, por supuesto, la e-consulta que se hicieron durante estas semanas, pues exponencialmente muchas más. También en las residencias de ancianos, durante 2 o 3 semanas se hacían 10 ingresos de residencias de ancianos diarios, más de 1.100 consultas y más de 100 visitas por parte de nuestro equipo de geriatría a las distintas residencias. Posteriormente, como iban bajando los pacientes COVID y iban subiendo los pacientes no COVID, fuimos el primer hospital, bueno, la red pública de los 4 hospitales en ser preparados para atender a pacientes no COVID a la vez y ser un espacio seguro. Y posteriormente hicimos un plan de contingencia que consistía básicamente en función del porcentaje de camas hospitalizadas por normales, convencionales y de UBI, que iba cambiando de distintos escenarios a la vez que iba bajando. Por ver algunos de los datos que ya los habéis contado, bueno, superamos las 600 ingresados durante varias semanas a finales de marzo y principios de abril, luego fueron bajando estrepitosamente. Volvieron a subir en agosto, que eso probablemente nos pilló a todos un poco antes de lo que pensábamos que iba a ser la segunda ola, y en la tercera ola deciros que ha sido el número de camas idéntico a la segunda ola, si bien es verdad que se ha prolongado mucho más en el tiempo. Hay una serie de datos escalofriantes de la primera ola, ¿no? El número de ingresos que superaron los 2.300 ingresos, la edad media 70 años.
Si bien veis que el porcentaje de ocupación debido a las camas que hicimos nunca llegó a ser al 100%, y quiero destacar este número porque no nos quedamos sin cama en ningún momento. De hecho, creo que Paco lo puede decir, nosotros nunca derivamos a ningún paciente a IFEMA y tampoco lo hemos hecho al Zendal porque hemos conseguido gestionar nuestras propias camas. El número de médicos ocupados por rol lo tenéis ahí, el número de llamadas telefónicas realizadas a los familiares pues superaron las 20.000. Una de las cosas que nos preocupó mucho desde el primer momento fue proteger a los sanitarios. Proteger a los sanitarios. Como me he dicho, no solo con EPI, sino de muchas otras maneras. Esto hizo que hicimos test de anticuerpos, fuimos el primer hospital que hizo test de anticuerpos, hicimos a todos nuestros profesionales test de anticuerpos y salió que el 17% de nuestros profesionales de todos los estamentos había desarrollado anticuerpos después de la primera ola. Esto nos sitúa muy por debajo de la media de la Comunidad de Madrid, que está cercana al 25%. Smart Room, que ha sido un granito y ha venido para quedarse, bueno, pues cerca de 1.000 familias han sido informadas a través de la Smart Room y está subiendo. Como datos, después de la primera y la segunda ola, deciros que me parece muy significativo. Si en diciembre de 2019 estábamos en una lista de espera, una demora media de 13 días, nos hemos quedado prácticamente iguales después de la primera, segunda ola, y os corroboro que incluso la hemos disminuido después de la tercera ola, cuando eso no ha pasado en otros hospitales de nuestra misma complejidad. Y ocurre lo mismo con las consultas externas. Si normalmente tenemos una demora de 6 días, 7 días teníamos en diciembre de 2019, ahora ha bajado a 4 días desde que se pide la consulta. ¿En qué situación nos encontramos ahora? Bueno, pues fijaros que la fecha fueron del 13 de enero, ya teníamos al 74% de nuestros profesionales la primera dosis puesta. Os puedo confirmar que hemos superado el 90 y tantos % esta misma semana. Ya de primera dosis, y ya hemos hecho la segunda dosis de prácticamente el 90% y hemos empezado a vacunar esta semana a los alumnos de enfermería y de medicina. Y ya para terminar, quería poner un vídeo que pusimos en el aniversario que fue hace 2 semanas de la Fundación Jiménez Díaz, en agradecimiento a todos los profesionales que dieron el 130% durante el año pasado y que siguen dándolo. Jamás imaginé vivir algo así. Ver a los intensivistas corriendo de una UCI a otra cada día fue una lección de compromiso. Fue impresionante ver cómo el hospital se organizó desde el primer día. Todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. El personal de limpieza, los compañeros de cocina dejándose la piel, fueron un gran ejemplo para todos. Fue increíble ver cómo los compañeros de mantenimiento y electromedicina fueron cambiando constantemente el hospital para así poder atender a más pacientes. Fue la mayor demostración de compañerismo que he visto. Me impactó ver a profesionales experimentados compartiendo emociones, buscando pequeños momentos para respirar y aceptar lo que estaba pasando. Gracias a ellos hemos podido seguir atendiendo y operando a mucha gente que no podía esperar, ni por la COVID.
Nuestro objetivo, más firme que nunca, fue atender con agilidad a todos los pacientes que nos necesitaron, dentro y fuera de esa puerta. Ningún paciente sin cama. Y sin el trabajo de todos los compañeros. De vida que nos guiarán para siempre. Fuimos un equipo, latiendo con un único corazón. Y lo seguiremos haciendo. Quede lo que quede. Quede lo que quede. Y ya está. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestras presentaciones muy ajustadas y realmente estamos en el tiempo que nos ha pedido la organización. No obstante, yo creo que y me uno a todos los comentarios que habéis hecho de homenaje a nuestros compañeros, a nuestros pacientes, a nuestras familias también, en una mesa insertada en atención primaria y insertada en la cardiología, pero que indudablemente ha recogido todo lo hecho hasta ahora. Quizá el momento más esperanzador ahora con la vacuna y pensando en unos horizontes de normalización. Sin embargo, creo que desgraciadamente, Álvaro, va a haber cuarta ola y quinta ola y realmente no es una duda, sino que yo creo que es la proyección que debemos hacer y debemos considerar. Hemos repasado durante todas vuestras presentaciones lo hecho a lo largo de un año de una manera casi que mágica en el sentido de darle una transformación total a nuestros propios roles y a nuestros propios centros. Sin embargo, yo quiero trasladaros una pregunta a todos los que habéis participado y es si estamos preparados para liderar cómo va a ser la asistencia sanitaria para los próximos meses y años, teniendo en cuenta varios datos que yo creo que se han puesto de manifiesto a lo largo de la presentación, pero básicamente es no se ha podido atender a todos los pacientes con patologías no COVID y se han quedado por miedo, por desinformación,
pendientes de valoración. Hay también que atender a lo que vamos a tener que llamar síndrome post-COVID o pacientes con secuelas que van a pasar a ser crónicos. No os quiero decir la disnea sin que realmente podamos identificar un daño estructural, ¿no? Después del COVID, la atención a la salud mental también se ha mencionado, tanto para los profesionales dañados ante un reto tan fuerte como nuestros propios pacientes y familiares, niños inclusive. Ayer salía una noticia de cómo el Niño Jesús está teniendo muchos más casos de niños con trastorno de la conducta alimentaria muy llamativo, ¿no? Entonces, hay una serie de retos ahí que yo resumiría en que deberíamos de bajar el miedo, aumentar el conocimiento, en lo que hemos llamado empoderamiento del paciente, que hasta ahora creo que lo decíamos en cardiología, intentando buscar mejores hábitos de vida, pero que van a ser fundamentales, y cómo vamos a conseguir reenfocar nuestra asistencia para lo que tenemos por hacer, que no hemos podido hacer, y cómo va a ser la atención en la cuarta ola. O sea, una pregunta un poco difícil, pero que creo que todos los que están participando en este curso les gustaría escuchar de vuestra opinión. Álvaro. Álvaro, Paco. Sí, mi opinión fundamental tiene dos partes. La primera, con respecto a esto que dices de los hábitos, es como dices, va a haber una cuarta ola, habrá una quinta. La incidencia que tenga, pues no lo sabemos. Si será más alta incluso que las previas, si será más baja, no lo sabemos. Que va a haber cuarta o quinta ola, va a haberla. Eso es seguro. No sabemos con qué cuantía. Pero, por ejemplo, en hábitos de vida y en problemas que has nombrado de los niños, que también lo hay en adultos, con trastornos mentales y demás, al final, para empezar, yo no sé qué haces tú, Nieves. Yo en la consulta estoy intentando transmitir a mis pacientes, que son cardiópatas, que son mayores, es decir, están dentro del alto riesgo. Sin embargo, les transmito el confinamiento activo. Y lo hago porque yo creo en él, no porque tenga una evidencia, porque creo que la capacidad funcional que han perdido nuestros pacientes estando en sus domicilios, perdiendo relación social, perdiendo actividad física, les ha condicionado mucho su vida, ya no solo en el plano de la disnea, sino que a un señor de 82 años le quitas un año entero de sus relaciones, de su manera de relacionarse con su familia, con sus amigos, con su partida, su deporte o lo que quiera que hiciera él. Me parece terrible. Entonces, yo no sé hasta qué punto, si nosotros, por ejemplo, desde el mundo de la cardiología, deberíamos abogar esto del confinamiento activo, seguro, pero activo. Es decir, yo les estoy intentando mandar a parques en horas en las que haya menos gente, si deberíamos volver a lo de los horarios para que pasen, si deberían mantener relación. No lo sé. Lo que sí que sé es que lo vemos diariamente, los medios de atención primaria más, gente que te viene a la consulta diciendo, bueno, pues este año, pues ¿cómo estoy? Me cuesta más caminar, me duelen más las rodillas, me siento triste, estoy solo. Es decir, yo creo que todo eso no puede pasar únicamente por los confinamientos. Hay una parte que nosotros tenemos que transmitir, esa seguridad de vete al aire libre, está tú solo o con gente separada, pero más bien estamos vendiendo el no salir de casa, el quédate en casa. Es un mensaje que de verdad que yo personalmente, y me la juego, no me gusta, sobre todo en gente mayor con enfermedad. Con respecto a la atención del paciente, hay que transmitirles la seguridad de que aquí y en todos los centros de salud y en los hospitales hay un área COVID y un no COVID, y que hay cosas que no se pueden demorar, y que el dolor torácico no se puede quedar en casa esperando a que eso se pase, porque nos trae muerte, nos trae disfunción ventricular, nos trae rotura cardíaca, nos trae comorbilidad que está terriblemente afectando, y eso es lo nuestro. Entiendo que en el mundo de la oncología, en el mundo de otras patologías también lo hay. Entonces yo creo que hay que empezar a ser, en vez de tanto mensaje que he seguido leyendo en segunda y tercera ola en redes sociales con respecto a los profesionales, y aquí hago una autocrítica a nosotros deberíamos dar cierto grado de mensaje de confianza hacia que puedes acudir a tu médico a los lugares seguros o relativamente seguros, porque el riesgo cero no existe en ningún lado,
por un lado, no transmitamos estamos hasta arriba, se muere todo el mundo, unos mensajes un poco positivos para que vengan a los hospitales a atenderse sus otras patologías y insisto en el tema que creo del confinamiento activo, que no sé si todo el mundo está de acuerdo, es algo que es personal. Gracias. Los pacos, como dice Óscar. Mira, yo creo que nosotros desde primaria estamos absolutamente de acuerdo con el tema de ese confinamiento activo. La verdad es que no puede ser que un año después sigamos encerrados en casa. Ya acabó, esos 2 meses de confinamiento ya acabaron, ¿no? Estamos en otra fase. De aquí yo creo que habría que sacar cosas buenas. Las malas ya las hemos vivido, ¿eh? Entonces tenemos que aprender a trabajar de otra manera. Cosas, actividades que se hacían obligatoriamente asistencialmente, burocracia innecesaria, que hemos visto que se puede hacer ahora vía telefónica, que podemos hablar con los pacientes. La telemedicina existe y no es un atraso, es algo que podemos utilizar. Y eso no tiene que significar que dejemos de trabajar presencialmente, que dejemos de hablar a nuestros pacientes. Simplemente tenemos que aprender a trabajar de otra manera. Si lo que ha pasado aquí, aprendemos a que los centros de atención primaria pueden ser sitios a los que se puede ir y se debe ir, por supuesto, porque tenemos las medidas de seguridad suficientes o las debemos de tener. A lo mejor también tendríamos que aprender eso, pero las tenemos, yo creo, en gran medida. Pues entonces lo que tenemos que es sacar lo bueno, que es necesario de verdad que un paciente venga cada semana por un parte de confirmación o cada 2. Es necesario que un paciente yo no le pueda llamar por teléfono e informarle el resultado de una analítica. Realmente tiene que venir a que yo lo vea. Es así para siempre. Hay cosas muy buenas. Yo creo que de aquí, si sacamos lo que hemos aprendido, llevamos un año entero funcionando en muchos meses con puertas muy cerradas a veces y hemos sido capaces de contactar con nuestros pacientes. El teléfono existe, el ordenador existe, Internet existe. Hay muchas cosas que podemos sacar. Entonces yo creo que tenemos que transmitir a nuestros pacientes que hay que cuidarse y yo creo que eso ya lo tiene integrado. Si ahora vais a un supermercado, ya no es el problema que les pongan una multa, ¿no? Es que la gente no quiere ir sin mascarilla o cerca de los demás. O sea que realmente es algo que ya se ha aprendido. No sé lo que tardaremos en olvidarlo, pero los que si viajamos por ahí, si os vais a Japón, a países de este tipo, parece que no se les olvida. Siguen, cada vez que tosen se ponen su mascarilla. Yo creo que eso lo hemos aprendido. Si ahora aprendemos además de eso, nos vacunamos, con lo cual va a disminuir, por supuesto, en gran medida el problema, y además aprendemos a cambiar la forma de trabajar. Pero cambiarla, no me gustaría que esto se convirtiera en teleasistencia lejos, porque claro, a lo mejor alguien puede tener la tentación de ¿para qué voy a tener profesionales trabajando y se los puede tener en su casa? No, los sanitarios trabajamos con pacientes, en directo con pacientes. Ahora, no tengo que estar todos los días obligando al paciente a que venga a mi centro para hacer un trámite burocrático, como está pasando en muchas ocasiones. Entonces, yo creo que la idea sería transmitir, señores, esto está pasando, pero si no cuidamos volverá a haber efectivamente una cuarta ola, seguro. El sistema ha aprendido de sus errores y lo que va a hacer es lo que pueda ser presencial lo hará presencial, pero en una buena parte no presencial podemos quitarla, podemos hacer que el paciente tenga más facilidad de acceso por sistemas telemáticos o algo por el estilo. Y si hacemos todo esto bien y conseguimos que la gente entienda que tengo que cuidarme, pero cuidarme no significa no salir jamás a la calle, no hablar con nadie, no dar un abrazo a nadie. Es que yo, desde mi punto de vista personal, creo que el mensaje no puede ser usted jamás volverá a abrazar a su padre o a su hijo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es hacerlo en las condiciones adecuadas. Pero yo creo que si aprendemos, de aquí podríamos salir ganando. Es lo que deberíamos hacer, salir ganando. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de decir Paco. De hecho, es un poco lo que he comentado en la presentación. Es decir, el COVID ha tenido que... La parte buena del COVID es que el catalizador hacia... Y podemos verlo así como una gran revolución en la medicina de que la telemedicina existe. Y esto tiene que ser para que dar más valor, si cabe, al trabajo del médico. Y que el médico se dedique a lo que tiene que dedicarse. Y no a todo lo demás que no tiene que hacer. Por supuesto, trámites administrativos y burocráticos es que no deberíamos, Paco, ni que comentarlo. O sea, eso es tan evidente que es que no habría ni que decirlo. Pero también hay una parte del médico que la tradicional de que veías al médico que decía, vale, pues le veo en un año con esta prueba y esta otra prueba. Que son cosas que hay que hacer y que es parte de la medicina que un médico tiene que interpretar. Pero si yo dedico al paciente más tiempo y luego puedo utilizar ese otro tiempo que puede ser desde mi casa para interpretación de análisis o otras pruebas, es, yo creo, la gran revolución de la medicina de los próximos años. Y ahí es donde tenemos que poner el foco, porque eso nos va a permitir
que el tiempo por consulta para el paciente aumente, quitar todos los trámites burocráticos de los que estás hablando, Paco, que creo que no deberíamos ni debatirlo, o sea, lo de las bajas, recetas, etcétera, etcétera, todo eso tendría que ir por otro lado. Y en otra perspectiva, todo ese trabajo que también es médico, que puede ser interpretación de pruebas, quitárselo al tiempo que estás con el paciente para poder aumentar el tiempo que estés con el paciente. Y yo me quedo con esa parte buena. En cuanto a lo que va a pasar en el hospital para la cuarta y quinta ola, bueno, pues como el hombre es el único animal que tropieza 3 veces con la misma piedra, pues bueno, pues resulta que nosotros ya hemos aprendido y lo tenemos todo organizado para que venga la ola que venga, pues poder estar preparados. A través del chat nos llega una pregunta que un compañero nos dice cómo se ha podido o cómo se puede gestionar las ausencias de los compañeros en los centros por motivos de salud laboral y que de alguna manera ha mermado las plantillas y por tanto ha sometido a mayor tensión y a mayor riesgo de alguna manera a los que han quedado en los centros trabajando. Yo, bueno, creo que parte se ha respondido gracias a la presentación de Jorge, donde en el fondo lo que tenemos que viajar, pienso, es hacia una transformación de roles. Y esto quizás es el reto de liderar el futuro. El futuro no podemos reproducir nuestro aprendizaje de un año, volverlo a repetir, porque nos vamos a equivocar. Quizá la solución está en que trabajar en equipo, y lo habéis dicho en vuestras presentaciones, utilizar la potencialidad de todos los que estamos y, por supuesto, que las organizaciones y las instituciones nos apoyen, porque muchas veces las estrategias ministeriales nos han llegado con retraso. De hecho, ahora estamos todavía esperando que nos llegue cuál va a ser la estrategia de los contactos de los profesionales vacunados. No la tenemos todavía. De hecho, todavía se siguen mandando en cuarentena a los profesionales vacunados en los centros, ¿no? Cuando han tenido contacto con algún positivo sin protección. De alguna manera, creo que como Sociedad Castellana de Cardiología y otras sociedades que nos puedan ver o que reflexionen sobre estos temas, pienso que debemos exigir a nuestras organizaciones superiores que tienen esa potestad, el dictar las estrategias con más agilidad. Y nosotros, hacia abajo, tenemos que tener la potestad de cambiar nuestro modelo de mirar a los pacientes. No podemos seguir en un modelo de uno a uno, porque no vamos a llegar. Es que ya lo hemos visto que no somos capaces. Ese modelo, ¿cómo puede cambiar? Lo habéis también expresado, pues con telemedicina, quizá atenciones grupales que nunca nos hemos planteado, nos ha resultado difícil, facilitando que el paciente, eso que hemos dicho del paciente experto, no sea realmente un título bonito, sino que todos nuestros pacientes sean conocedores de que tienen que acudir o consultar antes y darles las herramientas. De hecho, estaréis viendo cómo muchos pacientes llegan con procesos de salud muy evolucionados. Cáncer, cardiológico, enfermedades crónicas, problemas de pacientes de órganos dobles donde un órgano es perdido, que a lo mejor eran patologías no vitales, pero que van a condicionar su futuro. Yo me he permitido contestar a nuestro compañero que nos pregunta cómo gestionar las ausencias, que tanto para Óscar como para todos vosotros es un reto diario y creo que hay que lanzar la pelota más arriba para que las estrategias sean más ágiles, lanzar también la pelota a las sociedades, porque ya sabéis que ahora, por ejemplo, se está promoviendo las manifestaciones del 8M y yo creo que no veo a las sociedades científicas lanzadas ni a los organismos, colegios profesionales, liderando lo que realmente debe ser la salud de todos, del profesional y de los compañeros y de los pacientes. Y para nosotros tenemos que enfocar el futuro con unos ojos nuevos. Y es difícil, pero es que no vamos a poder hacer la medicina como la hemos conocido
ni cómo la hemos hecho en este último año. Entonces, yo creo que no sé si Óscar quiere decir alguna cosa más de despedida, pero podríamos dejarlo aquí. Justo es que han llegado dos preguntas muy concretas para Álvaro. Las tienes que contestar en 4 palabras cada una. Hay un médico de Isla de Oza, el doctor Vallejo, médico de familia, que pregunta específicamente sobre el síndrome post-COVID-post, la taquicardia sinusal ortostática postural, si consideras que hay que mandarla siempre al cardiólogo y con qué fármaco hasta que le vean. Y la segunda, si hay algún biomarcador específico que nos defina que si a todos los pacientes COVID hay que ponerles anticoagulación o no y cuánto tiempo. Y luego la primera, digo adiós. 4 palabras. La primera, en el POTS hay que buscar desencadenantes del POTS. Cuidado con los fármacos que dan para la hipertrofia de próstata, como la doxazosina y demás, o por lo menos pasarlos a la noche, que los pacientes estén siempre bien hidratados, instruirles en el cambio postural, sobre todo por la noche, porque pueden tener una caída al ir al servicio de madrugada. Nosotros, en los que están muy sintomáticos, estamos utilizando quizás, dado que el POTS suele ir asociado a ortostatismo y disminución de la tensión arterial y el uso de betabloqueantes lo puede empeorar, quizás podemos utilizar fármacos como la ibabradina y, por supuesto, ante cualquier duda, una vez revisado todos esos fármacos que toma adecuada hidratación, ibabradina, y si quieren enviárnoslo a la consulta, pues estaremos encantados de verlo, porque es verdad que vemos mucho POTS, se está viendo post. Yo creo que probablemente después de cualquier infección aparece, sobre todo en encamamientos prolongados y limitación física, y se vio también en deportistas de élite que dejaban un tiempo el parón después del ejercicio. Eso con respecto a la pregunta. Casi nunca tienen cardiopatía estructural asociada y poco podemos hacer nosotros. Y con respecto a la segunda, la anticoagulación al COVID, yo diría anticoagulación al COVID, no, anticoagulación al paciente. Es decir, los pacientes que tengan factores de riesgo importantes en el cual ese encamamiento puede producir una trombosis, desde luego. Es decir, que no anticoagulemos a los COVID. Yo lo que haría es ver qué otras comorbilidades tienen, qué antecedentes familiares tienen, si han tenido episodios de tromboflebitis, aunque sean superficiales. Por supuesto, si han tenido trombosis venosas en el seno de un encamamiento, de una cirugía, sin ninguna duda. ¿Y cuánto tiempo? Pues decir un tiempo exacto nadie lo sabe, pero parece razonable un par de semanas, 10 días después de la resolución de los síntomas en el paciente que por factor de riesgo tiene una indicación, como lo haríamos ante un viaje a lo mejor a Estados Unidos. Si alguien nos pregunta, pues depende de sus antecedentes familiares y depende de su situación clínica. Esa es mi opinión respecto a la anticoagulación. No anticoagular a todo el COVID. Muchas gracias. Yo creo que les va bien la respuesta. Solo quiero daros las gracias. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero yo creo que el debate ha estado muy interesante. Seguro que podíamos seguir hablando de lo que vamos a tener, los retos que vamos a tener en pocos meses, y os agradezco de veras las presentaciones que habéis hecho. No deja de ser emotivo pues, las pérdidas de compañeros que hemos tenido, y en la Fundación pues por eso también quisimos hacer un homenaje a todos los trabajadores coincidiendo con el aniversario, que es el vídeo que ha puesto el doctor Sor. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los que estáis al otro lado. Siento que no podamos, como decía en la inauguración, vernos y ahora justo en la hora de la comida poder comentar y charlar, pero bueno, otro año será, confiemos que para el año que viene a lo mejor puede ser presencial. Muchas gracias a todos, un abrazo. Muchas gracias.